La Pascua es un momento especial del año que muchos aprovechamos para reflexionar y pasar tiempo con nuestros seres queridos, celebrando tradiciones llenas de significado y alegría. Muy buenos días. Y si nos vamos a Gálatas 2:20, dice: he sido crucificado con Cristo, ya no soy yo quien vivo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. A medida que profundizamos en el poder de creer correctamente, quiero mostrarles formas prácticas en las que pueden transformarse mediante la renovación de su mente. Creer en la palabra de Cristo consiste en renovar tu mente, desarraigar las creencias erróneas que dan forma a tu pensamiento y comportamiento. Por eso la palabra de Dios dice: no imitéis el comportamiento ni las costumbres de este mundo, sino deja que Dios te transforme en una forma o en una nueva persona, cambiando tu forma de pensar. Romanos 12:2. Comprueben. Dios quiere cambiar la forma en que pensamos, cambiando nuestros pensamientos de la ocupación propia a la ocupación de Cristo. Hay veces que en el mundo estás ocupada en tal cosa, decimos nosotros, estás ocupada en chismes del barrio. Es una forma de decir, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que estar ocupados en Cristo. Y nuestra tendencia humana es concentrarnos y centrarnos en nosotros mismos. Somos propensos a una autoinspección excesiva y somos fácilmente susceptibles a preocuparnos por nosotros mismos en lugar por Jesús. Muchos de nuestros mayores dolores, luchas, fracasos y miserias se deben a que estamos centrados en el yo. A menudo estamos absortos en pensamientos como: he hecho lo suficiente, ¿qué me pasa? ¿Y por qué tengo tantas debilidades? Así pensamos, ¿verdad? Desafortunadamente, cuando nos ocupamos demasiado de nosotros mismos, nos obsesionamos, nos oprimimos e inevitablemente nos deprimimos. Mi hermano, tu mente está constantemente llena de pensamientos sobre cómo has fallado, cómo lo has perdido y cuán indigno eres. Esto es sintomático de alguien que está claramente ocupado en su persona. Pensamientos como ese hacen que una persona desarrolle un complejo de inferioridad. Las personas que sufren esto siempre están dispuestas a condenarse a sí mismas.
Sus mentes están nubladas por la negatividad y el pesimismo. Pero la ocupación de uno mismo también puede manifestarse en el otro extremo de la oscilación del péndulo como un complejo de superioridad. Y son los que piensan que siempre son mejores que los demás. Son dolorosamente arrogantes y creen que sus perspectivas y opiniones siempre son correctas, ya sea que te sientas superior o inferior. Tu atención sigue estando en ti mismo y al final eso te causa un gran dolor, miseria y angustia. Solo en Cristo podemos experimentar la verdadera transformación y no caminarás en orgullo ni en falsedad humilde. Cuando estás ocupado con Cristo, la carne en ti se vuelve intranscendente y comenzás a manifestar inconscientemente todos los atributos encantadores, saludables y hermosos de Jesús. Los frutos del Espíritu, como el amor, el gozo, la paz y la bondad, fluyen a través de ti sin esfuerzo. Cuando tu mente está renovada y ocupada en la persona de Jesús. Es inevitable. No podés tocar su gracia y no volverte santo, como tampoco podés tocar el agua y no mojarte. Por eso, mi hermano, en este Viernes Santo tenemos que valorar la obra de Jesucristo. Mucha gente cree en Jesucristo a su manera. Yo creo en Cristo, dice, yo creo en Cristo, sí, salmo tanto, palabra tanto, San Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nombran todas las partes de la Biblia. Y al final dicen que son pecadores. Cuando afirman eso, lo que está dentro de su corazón, ellos creen que lo dicen con humildad, que son pecadores. Y que en estos días, o en este día en especial, hacen todo lo posible por agradarle a Dios con sus obras, supuestamente de ellos no cometer pecados, no mentir, no robar, no usar drogas, estar bien con el prójimo. Ellos se proponen hacerlo en el día de hoy, Viernes Santo. Se ponen tan religiosos, pero con un corazón lleno de pecado. La obra de Jesús nos muestra que nos dio su propia justicia para que nosotros no digamos más soy pecador, sino soy justo. Porque Él, en ese monte, lo tiene todos tus pecados desde el día que naciste hasta el día que vas a morir. Todos esos pecados lo tiene. Y si sacas la cuenta, te deja limpio, sin un pecado.
Pero nosotros siempre pensamos que tenemos que hacer algo para agradarle a Dios y estar limpios con esa obra nuestra, ¿verdad? Pero si nos vamos a la palabra y vemos al hermano Pablo que dice en Romanos 7, 24, 25, dice: oh, miserable que soy, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. La carne en nosotros puede producir toda una gama de emociones y pensamientos, como le dije hace rato, desde la derrota, los celos, la avaricia y la lujuria, hasta la ira, la inferioridad, la condenación y la arrogancia también. Mientras estemos en este cuerpo físico, la carne está activa en nosotros. Podemos regocijarnos porque cuando Jesús murió en la cruz, la palabra de Dios nos dice que Él condenó el pecado en la carne. Romanos 8:3. Todos los pensamientos negativos y emociones tóxicas de la carne ya han sido juzgadas y castigadas en la cruz. Hoy podemos experimentar la victoria sobre la carne mediante el poder de la cruz. Podés leer sobre la lucha del apóstol Pablo con la carne en Romanos 7, 18 y 19. Porque sé que en mí, es decir, en mi carne, ¿verdad?, nada bueno habita, porque el querer está presente en mí, pero no encuentro cómo hacer el bien, porque el bien que quiero hacer no lo hago, pero el mal que no quiero hacer, eso lo practico. ¿Te das cuenta cuántas veces se mencionan las palabras yo, mí y mío? Solo en los 2 versículos anteriores estoy seguro de que acá podés identificar cómo el apóstol Pablo, en su lucha con la carne, es la lucha que todos enfrentamos cuando estamos ocupados con nosotros mismos y peleando con la carne dentro de nosotros. Es una vida de irritación, angustia, derrota y desesperación. ¿Entienden? ¿Entiende cómo vive un pecador de esa forma? Dios no quiere que vivas así. Un creyente no vive así. Un creyente no vive como en Romanos capítulo 7, a través de Cristo Jesús. Deberíamos vivir como en Romanos capítulo 8. Siga leyendo y descubra cómo Pablo se liberó de esa esclavitud del yo. Unos pocos versículos más abajo dice, Pablo proclama: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. La respuesta, amigo mío, se encuentra en una persona y Pablo nos dice que esa persona es Jesús. Doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Romanos 7:25. Solo nuestro hermoso Salvador Jesucristo puede librarnos de la carne. Y en Cristo podemos entrar
en el primer versículo del capítulo 8 de Romanos, que proclama: de modo que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Acá es donde nosotros, como creyentes del nuevo pacto, que vivimos en la gracia, debemos así vivir. No en el ámbito de la lucha constantemente y desesperación, sino en el ámbito de la no condenación y la victoria. Por eso, mi hermano católico, musulmanes, testigos de Jehová, mormones, no nos centremos en la religión, no nos centremos en las obras que podemos hacer para agradarle a Cristo. Pensemos en este Viernes Santo, en la obra de Jesucristo, que nos deja limpios, que nos santifica. Y lo mejor que todo, que nos justifica. Nosotros tenemos la justificación de Dios. Él sufrió todo ese calvario. Y muchas personas no se dan cuenta por qué Jesucristo, cuando le torturaban, porque era una tortura lo que le hacían, cuando le azotaban, y cuando le pusieron una corona de espinas, y en vez de liberarlo a Jesucristo, liberaron a Barrabás. Todo el pueblo estaba en contra de él, que no sabían el pecado que tenían de ellas, de esa maldad, lo iba a llevar en sus hombros Jesucristo. Se hicieron burla de él, porque él no dijo nada. En las cortes, en los tribunales, cuando usted es culpable de haber robado, hacer fechorías o hacer algo, solamente quiere su sentencia y después que lo quiere pagar y salir de esa situación, ¿verdad? Pero Jesucristo agarró todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, todo lo que nosotros hacemos mal. Él lo pagó en esas circunstancias de haber sufrido por nosotros. Por eso no dijo nada. Recibía todos los latigazos, todo ese castigo, porque él se hacía culpable por nosotros, por eso no dijo nada. La gente decía: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Todo el pueblo estaba en contra de él, que no sabían el pecado que tenían de ellas, de esa maldad, lo iba a llevar en sus hombros Jesucristo. Aguantar esos latigazos, esas humillaciones, esas ofensas. ¿Cuál era esa fuerza que nos llevaba a hacer lo que
Dios le había mandado a hacer. Fuerza que tenía él para hacer todo, para cumplir, era que usted y yo íbamos a ser justificados, lavados por la sangre de Jesucristo, para que el diablo no nos condene más. Todo lo que él hacía era porque nosotros, esos pecados, esas maldades que nosotros tenemos, él lo estaba pagando en ese tramo, en esa forma donde él cargó todos los pecados de nosotros y lo terminó en la cruz, que dijo: consumado está. Hijos ya no son pecadores, son justos, santos y están limpios, porque yo lo pagué. Yo lo pagué. Esto no prueba. Mire mi espalda. Mire mis manos. En la palma de mi mano atravesaron estos clavos. Pero la alegría que me da que alguno de ustedes va a creer en mi obra. Amén.